Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy voy a enseñaros a preparar un barniz casero y a la vez impermeabilizante, reciclando bandejas de unicel y disolvente universal. Es un barniz muy resistente, sirve tanto para interiores como para exteriores. Se me olvidaba deciros, es un barniz sintético, no es un barniz al agua. Los materiales que vamos a necesitar para hacerlo son bandejas de unicel. Son estas bandejitas donde suelen venir las frutas, verduras y otros productos de supermercado o grandes superficies. Dependiendo del país donde vivas, reciben otros nombres, como pueden ser icopor, hielo seco, corcho blanco, poliespam, forespam o corchopan, entre otros. No utilices este de burbujas porque no sirve. Si lo mezclas con el disolvente universal, se te hará una masa chiclosa, así como una especie de goma. En el caso de que solo tuvieras este tipo de corcho, es decir, este de burbujas o bolitas, para hacer el barniz necesitarías disolvente de poliuretano. Esto es muy importante. Por supuesto que vamos a necesitar el disolvente universal, un tarro de cristal hermético y que cierre muy bien. Así podremos conservar el preparado durante mucho tiempo, y un palito de madera para remover. A ver, es cierto, tanto las bandejas como estas planchas tienen como base el poliestireno, pero se preparan de manera diferente. Las bandejas son de poliestireno extruido y para hacer el compuesto necesitan dióxido de carbono, mientras que las planchas estas, que es un conglomerado de bolitas, lo que se denomina corcho blanco de bolitas, es poliestireno expandido y utiliza para la mezcla pentano. Bueno, dicho esto, antes de comenzar os aconsejo que protejáis vuestro lugar de trabajo. Podéis usar un cartón o un plástico lo suficientemente grande para cubrir la mayor parte de la superficie. También es muy importante que trabajemos en un lugar bien ventilado. El disolvente tiene un olor muy fuerte y en ocasiones suelta vapores que pueden ser perjudiciales. También podéis usar guantes, una mascarilla. Si bien es cierto que ya estamos un poquito hartos y cansados de ellos, pero la salud y la seguridad es lo primero. También, y si lo veis necesario, podéis usar unas gafas protectoras. Esto es opcional. Dicho esto, comencemos. Como ya os he dicho, necesitamos un recipiente o tarro de vidrio que sea hermético y que cierre muy bien, para que puedas guardarla el tiempo que quieras y no se te estropee. Ponemos un poco de disolvente en el tarro. Esto lo hacemos a ojo. Podéis poner la cantidad que queráis, pero como consejo y para comenzar, os diría que no pongáis mucho. Esto no llegaría a 100 mililitros, así más o menos a ojo. Bueno, ahora vamos a ir añadiendo trozos de corcho. Lo hacemos poco a poco. Para esta cantidad voy a utilizar como 3 bandejitas de 25 centímetros de largo por unos 18 de ancho más o menos. Las bandejas que usemos tienen que estar totalmente limpias. De lo contrario, todas las impurezas y suciedad que tengan nos quedarían en el barniz y al aplicarlo nos estropearían el trabajo, dejándonos un resultado un poquito feo. Lo sumergimos de forma suave y dejamos que se vaya deshaciendo. Como podéis ver, empieza a deshacerse nada más entrar en contacto con el disolvente. Si lo ponemos en trocitos pequeños, se va a deshacer más fácilmente. Vamos añadiendo trozos hasta que veamos que va espesando. A medida que vamos echando, notaremos que se van deshaciendo con más lentitud. Por eso me ayudo de un palito para empujar.
Esto sucede porque se empieza a saturar el disolvente. Dejamos que siga absorbiendo hasta que se derrita. Continuamos poniendo trocitos, pero sin pasarnos mucho. Tenemos que lograr un barniz con una consistencia que sea fácil de aplicar. Bueno, ¿cómo podemos saber que ya tenemos preparado el barniz y que no tenemos que seguir poniendo más trocitos? Pues mirar, para mi gusto tiene que tener una consistencia un poquito densa y que al sacar el palito de madera el barniz se resbale formando un hilito fino y continuo. Sé que hay gente que lo deja un poquito más líquido, también nos sirve, pero yo prefiero dejarlo denso. Ahora cerramos bien el tarro y dejamos que repose un par de días para que se asiente y vaya perdiendo un poquito el olor del disolvente. Sé que hay personas que lo han utilizado sin que repose o dejándolo reposar unas 10-12 horas. Personalmente prefiero esperar y que esté bien asentado. Bueno, aquí ya lo tengo reposado. Ha quedado un poquito turbio, pero es por la composición que llevan estas bandejas de unicel, que son por los componentes químicos. Pero no os preocupéis porque al aplicarlo queda transparente. Si utilizáramos otro tipo de disolvente o por ejemplo con el unicel de bolitas, como lleva otra composición, suele quedar un poquito más transparente, pero bueno, tampoco pasa nada, ahora vais a verlo en las pruebas. Voy a probarlo sobre esta servilleta que he pegado en esta tablita de DM, en una tabla de madera en la que he aplicado pintura acrílica negra, así podremos apreciar más el brillo del barniz. He dejado el otro lado sin nada y en un trozo de cartón normal de una caja de embalaje. Voy a comenzar por la tablita. Como se puede ver, he aplicado pintura acrílica negra en acabado mate, como ya os he dicho antes, para apreciar el brillo y la cobertura del barniz, en función de cómo esté preparada la superficie. Aplicamos una capa fina de barniz en uno de los trozos de la zona pintada. Ahora hacemos lo mismo en un trozo de la zona que hemos dejado al natural y lo dejamos secar. Ponemos otro poco sobre el cartón común y dejamos que seque. Tampoco mucho tiempo, es un barniz que seca rápido. Ahora lo damos sobre el decoupage que he hecho con la servilleta, pero también sirve para el que se realiza con papel de arroz, fotocopia común o papel decorado. Según lo vamos dando, ya se aprecia cómo los colores van tomando algo de intensidad. También lo podemos aplicar en manualidades realizadas con pastadas. Estas son una de las manualidades que hicimos para Navidades y sobros. Sobre conchas y caracolas, esta en concreto tiene una pintura de finalización metalizada. La pintura tiene que estar muy seca y reposada un tiempo. De lo contrario, podría quitarse un poquito al dar el barniz. También se puede aplicar en manualidades hechas de pasta flexible, de secado al aire. En piñas de pino normales, de estas que nos podemos encontrar por la calle o en el monte, en piedras. Esta en concreto es de hace algún tiempo y está en la calle. Ha caído agua, ha caído hielo, ha caído nieve y no se me ha estropeado. También lo podemos utilizar en algunos trabajos que hayamos hecho por Expand. Eso sí, siempre y cuando tengan una buena preparación, para que el barniz, al aplicarlo, no entre en contacto con el material. Este medio corazón tiene como base, o como primer, una capa de cola blanca rebajada con agua. La dimos a modo de imprimación y después una capa de cobertura hecha de granos de arroz y pintura metalizada, con un poquito de purpurina. Recordad, no lo apliquéis directamente en el corcho, lo va a deshacer.
Una vez que hemos terminado de dar el barniz, tenemos que limpiar muy bien los pinceles o lo que hayamos utilizado para aplicarlo. Tenemos que limpiarlos con el mismo tipo de disolvente. Si usas disolvente universal, con disolvente universal. Si usas disolvente para poliuretano, con disolvente para poliuretano. Nunca intentes limpiarlos con acetona, con agua, agua ras o con alcohol. El pincel se pondría durísimo, tan duro como una piedra, se formaría una pasta que sería imposible de eliminar, echando a perder los pinceles. Total, los dejarías inservibles. Humedece el pincel en el disolvente y sécalo con papel de cocina o un trapo que vayas a desechar. No lo guardes, ya sabes que el disolvente da bastante olor. Hazlo tantas veces como sea necesario, hasta eliminar todos los restos de barniz. Se limpian bastante bien. Cierra muy bien el tarro y guárdalo para tus próximos trabajos. Ya he dejado secar las muestras, las he dejado unas horas. Bueno, aquí podéis ver que en la madera limpia que está sin tratar se nota el brillo, pero tampoco mucho. Es porque como la madera es un material poroso y no está tratada previamente, lo absorbe, pero sí que nos podría valer bien. Sin embargo, en la zona pintada, por el contrario, se puede apreciar cómo la pintura ha quedado bastante brillante. También se ve muy bien sobre la servilleta. Además, nos ha intensificado muchísimo los colores. También lo podemos ver aquí sobre el cartón. Tengo que reconocer que en la pasta flexible también queda muy bien. No se toma el color, no la deshace ni la deforma. Bueno, finalmente voy a hacer una pequeña prueba con agua para que veáis la impermeabilidad que tiene. Bueno, voy a pulverizar aquí un poquito, mirar cómo resbala el agua y cómo quedan las pequeñas gotitas. Como se puede observar, el cartón queda impermeabilizado. Bueno, en la tablita de madera también queda bien. Mojamos tanto en la parte que tiene el barniz como en la que tiene solo la base de pintura. Al secarlo con el papel se ve como no nos llevamos ningún resto de pintura en la zona barnizada y sin embargo en la zona que no lo tiene nos llevamos algo de color. Como habéis podido ver, es un barniz fácil de preparar que podemos aplicar en muchos materiales. Además, es muy resistente. Podemos utilizarlo tanto en interiores como en exteriores. Y una vez que está seco, no es tóxico, que no os lo había dicho. Espero que este tutorial os sea útil y que lo pongáis en práctica. Si tenéis alguna duda o queréis comentar algo, podéis escribirme. Intentaré contestar lo antes posible. También podéis regalarme un like y compartirlo con vuestros contactos, que ayuda mucho. Si no queréis perderos ningún tutorial, suscribiros al canal. Y no olvidéis activar la campanita para recibir las nuevas notificaciones. Un saludo y hasta el próximo vídeo.